Las Crónicas Regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hola, soy Alejandro Pujacampos, director de Estudio Ciudadano, y este es el octavo capítulo, el último, de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, programa que ha contado con el aporte financiero del Fondo de Medios 2022, lo que nos ha permitido hacer esta primera temporada que hemos dedicado a informar sobre el acontecer regional y relevar, destacar a las personas naturales, a las organizaciones e instituciones sociales, comunitarias, de todo tipo, públicas y privadas, que desempeñan actividades que a veces no tienen toda la cobertura y atención que merecen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico contacto@estudiociudadano.cl o al teléfono más 56 98 7 00 44 44 para que nos cuenten lo que están haciendo. Nosotros pondremos nuestros medios a vuestra disposición para ayudarlos a difundir su trabajo. En este octavo capítulo tenemos 3 entrevistas. La primera es la realizada por el reportero Fernando Troncoso Quirós a Carlos Medina, de la Fundación El Milagro de los Andes, que nos contará antecedentes, algunos desconocidos, de lo que fue la caída, odisea y rescate de los uruguayos ravistas, cuyo avión se precipitó en la cordillera de los Andes a la altura de San Fernando, logrando ser rescatados muchas semanas después, hecho que cumple 50 años este 2022. En la segunda entrevista, el periodista José Ramón Lizana Godoy conversó con Javier Durzan, uno de los socios de la panadería Santa Cruz, antiguo emprendimiento local que se ha extendido por varias comunas de la región con locales propios y entrega de productos a terceros, y que además ha sido distinguida con un premio a la mejor marraqueta. Se trata de la historia de una familia que junto a sus colaboradores han logrado crear y mantener en el tiempo una marca llena de sabor y tradición local. Finalmente, en la última entrevista, volvemos con el reportero Fernando Troncoso, quien siempre muy comprometido con los temas medioambientales, nos trae una entrevista con el abogado Matías Gallardo Alegría, de la Fundación Salvemos Bucalemu, para contarnos cómo ha sido el trabajo que consiguió que se declarara en Bucalemu la existencia del segundo humedal de la región de O'Higgins y los temas pendientes para que la protección de esta declaración no solo sean palabras bonitas. En esta, mi última intervención en esta primera temporada de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, quiero agradecer al equipo de producción conformado por Fernando Ramón Palma Tapia, Ignacio Antonio Mañán Doso, José Ramón Lizana Godoy y Fernando Troncoso Quirós, por el compromiso y esfuerzo para llevar adelante esta producción que esperamos poder volver a hacer. Vamos entonces con los contenidos de este último capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp más 569 8700 4444. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Aquí estamos nuevamente en otro segmento, ¿cierto? Otro espacio en Crónicas Regionales. Hoy día con un invitado que ustedes ya lo pueden ver en pantalla, el cual
es una novedad para mí y también yo creo que para ustedes. Él nos trae otra visión, otra manera, otro prisma con respecto a un hecho que destacó a nivel mundial y que ocurrió en la cordillera de San Fernando. Me refiero a Marcelo Medina. ¿Cómo estás, Marcelo Medina? Bienvenido a Crónicas Regionales. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, primero que todo, darte las gracias por esta tremenda invitación, ¿verdad? Para que hablemos un poquito de lo que tú acabas de decir, de el milagro de los Andes, ¿verdad? A través de este espacio en el cual hoy día más bien vamos a ir despejando algunas incógnitas y, como dicen por ahí, desmitificando algunas cosas, historias que se han contado a lo largo del tiempo y que finalmente no han sido tan así. La verdad que Marcelo Medina es fundador de la fundación, valga la redundancia, Milagro de los Andes, la cual está preparando algo muy especial con motivo de los 50 años de ocurrido este hecho. Pero así como lo dice Marcelo, eh, comencemos con la historia y cuáles son esas cosas que se dijeron, pero que no eran realidad. Marcelo, cuéntanos. Bueno, para esto, Fernando, hay que hacer un poquito como dices tú, un poquito de historia con referencia a este épico hecho que sucedió en el año 1972, un día 13 de octubre, ¿verdad? Un día viernes 13 de octubre, donde sale desde el aeropuerto de Uruguay con destino a Santiago de Chile este charter de la Fuerza Aérea que no logra traspasar por motivos climáticos, no logra traspasar la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y haciendo mención de que en esos años la tecnología no era como es hoy en día, más bien los pilotos se conocían las rutas de memoria, y en base a eso y la poca comunicación que tenían con los aeropuertos, accionaban, ¿verdad? Y ellos ya por tiempo, por experiencia, visualizaban que pasaban algunos tramos en la cordillera de los Andes y según la experiencia es que ellos iban diciendo, sí, ya hemos pasado. Esto frente a lo que digo, frente a muchas veces que pasaba en la cordillera de los Andes, habiendo tormenta, estando muy nublado, porque en días despejados, ¿verdad? Obviamente ellos veían todo por el lugar donde iban. Dicho eso, en esta oportunidad, de hecho, habían hecho una escala en Mendoza, esperando el buen tiempo, hasta que se produce esta ventanita de buen tiempo, le dan el pase para poder seguir su vuelo, y es ahí cuando ellos en el sector van atravesando precisamente el sector. Hay que recordar que ellos vienen de Mendoza y tenían que llegar hasta el paso del Planchón para emprender retorno hacia Santiago. Era como, vamos a ir a dar la vuelta para volver hacia Santiago, digamos. Y es en esa vuelta en que no sacan bien los cálculos y por el avión que tenía unas características especiales, ¿verdad? Que no viajar o no mantenerse con una posición absolutamente horizontal, sino que más bien con la cola un poco caída, eh, eh, pasan muy cerca de la cordillera de los Andes, y tan cerca es así que en la parte de la cola, ¿verdad? Choca del avión y chocan en algunos riscos de la cordillera, y finalmente con el vaivén del movimiento también chocan con un ala, con la otra ala, quedan prácticamente un cilindro tubular desplazándose por la nieve hasta que chocan, ¿verdad? En, eh, en el Valle de las Lágrimas, y quedan estancados ahí, donde finalmente pasan 70 días y dos de ellos logran, después de una tremenda decisión, logran emprender una expedición buscando un lugar donde poder ellos buscar vida, más bien, y se encuentran con que tienen que cruzar más de 10 montañas hasta cuando encuentran el valle, ¿verdad? Y el valle era nada más que el valle del Tinguiririca, el cajón del Tinguiririca, asomado, ¿verdad?, por la bajada del Cerro del Brujo, donde llegan hasta la cordillera del sector del Perejil, en el sector de los Maitenes, en la cruza de ríos, ¿verdad? Y es ahí cuando se empieza más o menos lo que vamos a expresar hoy día, que es el tema de que se encuentran
con un arriero que empieza a tener comunicación con ellos a través de gritos en primera instancia, ¿verdad? De señas, y producto de lo mismo, que el río a esa hora, horas ya a finales de la tarde, por venir con un caudal bastante extenso en volumen y en cantidad de ancho, no lograban comunicarse de la manera más satisfactoria. Entonces, finalmente, este arriero decide lanzarles un lápiz y un papel para que ellos se pudieran comunicar, porque en primera instancia ellos habían mandado este papel escrito, pero con un lápiz labial. Y es ahí donde este arriero logra enviarles un lápiz de vuelta, donde finalmente él les dice qué es lo que va a venir un hombre a buscarlo, le dice. Entonces es ahí donde Nando Parrado le hace más extenso lo que está pasando y le dice de que son dos rapistas que vienen de la cordillera, que tienen un amigo muy herido arriba, que no sabe dónde están, que tienen mucha hambre, que cuándo los van a rescatar y todo eso. Entonces ahí él les dice de que va a venir otra persona al otro día a buscarlo. Y es ahí donde este arriero, ¿verdad? Toma protagonismo de esta historia, porque como todos saben, nos referimos a don Sergio Catalán, hace toda una planificación y una gestión de bajar desde los Maitenes hasta el sector del Azufre, donde empalma con el camino de las Termas del Flaco o hacia las Termas del Flaco, y se encuentra ahí coincidencialmente con otra persona que todavía está viva, me refiero a don Daniel Chacón, que era el jefe de cuadrillas, ¿verdad? De las personas que estaban trabajando en el camino, personas que pertenecían a la institución de vialidad y que estaban haciendo un arreglo de camino, y ahí es donde él les dice de que tiene que viajar o bajar en su animal hasta Puente Negro para contar lo que había pasado el día anterior. Y es ahí donde Daniel Chacón le ofrece bajarlo en camioneta para hacer de toda esta gestión una gestión más rápida. Logran llegar a Puente Negro y dan el aviso, y es ahí donde se empieza a producir todo el rescate. Marcelo, Ajá. Marcelo, para ponernos en contexto territorialmente, los ríos y este río caudaloso que en primer término se encuentran estas personas, ¿era el río Tinguiririca o es la desembocadura donde nace el Clarillo y el Tinguiririca? A ver, es el río Tinguiririca, ¿verdad? Lo que pasa es que hay varios ríos ahí que formaban la confluencia. Hay que notar ahí que es el Clarillo el que viene, que finalmente termina formando el río Tinguiririca más abajo. Exactamente, por eso que, y en la época en la que bajan, ¿cierto? Por eso que se da esa tremendo caudal que existía en ese minuto. Y más Por el aún, deshielo de la época. claro, y lo difícil de la comunicación, porque para poder hablar no se escuchaban de un lado a otro, suerte de andar con este ruche, envían el mensaje con una piedra, ¿cierto? Luego Catalán contesta este mensaje a través de mandándole un papel y un lápiz para el otro lado para que pudiesen expresarse de mejor manera. Pero antes de que lleguen a este punto, yo creo que ellos marcan un hito en cuanto a que ven pasar los días, porque se demoraron casi 10 días en llegar de donde estaba el avión a donde fueron encontrados, ¿o no? Así es, fueron 10 días de caminata que lograron sobrepasar Nando Parrado y Roberto Canesa hasta que llegan hasta el sector del Perejil, digamos la cordillera del Perejil, donde se encontraban estos arrieros, ¿verdad? Tomando de su trabajo, ¿verdad? En lo que es llamada la veranada, ahí los maitenes, y tienen el primer contacto con un ser humano después de 70 días, con otro ser humano después de 70 días. Exactamente, aparte de todo lo que habían vivido arriba, todo lo que pasó. Luego se genera esto que tú dices, van a buscar se llega, se informa ahí en Puente Negro,
se da a conocer, se dan las alarmas correspondientes de que estos jóvenes estaban vivos arriba, había muchos vivos arriba, y puesto que solamente en algún minuto era la familia la que tenía la esperanza y que seguían, digamos, en labores de búsqueda, puesto que también por las coordenadas y esta equivocación que se realiza en cuanto a la aeronáutica del avión, porque ellos pensaron en un momento que ya habían pasado la cordillera y por eso que se devuelven, y no, pues, o sea, los instrumentos ahí fallaron y ellos nunca pasaron la cordillera, porque técnicamente como tengo entendido, y tú sácame el error, el tránsito era pasar por el lado más o menos frente a Curicó y de ahí devolverse hacia Santiago, pero el instrumental de ellos percibió aquello, pero no, ellos dieron la vuelta antes y nunca salieron de estar encima de la cordillera de los Andes. Sí, hay un pequeño detalle que mejorar. O sea, ellos logran pasar la cordillera. Lo que pasa es que la pasan a muy baja altura. Pero en vez de llegar a la altura de Santiago, digamos, en el paralelo, se quedan todavía metidos en la cordillera, ¿verdad? ¿Ya? Y siguen avanzando y producto de lo mismo se encuentran cuando ya salen de estas nubes que no los dejaban ver bien la situación, se encuentra que todavía están que todavía no tomaban la ruta paralela para llegar a Santiago, sino que siguen metidos en la cordillera y pasa el accidente. Exactamente. Alejandro, como tú puedes ver, estamos conociendo detalles que quizás no se leyeron en la prensa, no se vieron, y que son cosas que Marcelo maneja muy bien. ¿Algún consejo, Alejandro? Nosotros seguimos conversando en un segundo más con Marcelo Medina, fundador, valga la redundancia, de Fundación El Milagro de los Andes en Crónicas Regionales. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl, contesta nuestra encuesta sobre las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Volvemos, gracias Alejandro, volvemos a conversar. Estamos aquí con Marcelo Medina, fundador de la Fundación Milagro de los Andes, que nos está contando esta historia, ¿cierto?, de lo que pasó y que ya este año, digámoslo así, se vienen los 50 años de este milagro, que esto se va por ahí en el mes de diciembre, se va a realizar un acto conmemorativo muy especial que yo creo que en la parte final nos va a comentar algo Marcelo. Entonces, quedamos en que bajan de la cordillera, dan aviso en esta camioneta, ¿cierto?, de este señor de vialidad a carabineros y comienza un operativo, ¿cierto?, de rescate. ¿Qué pasa ahí, Marcelo? ¿Qué continúa? Bueno, obviamente se prenden las alertas y las alarmas por todo el sistema de seguridad y de socorro andino, bomberos, ¿verdad? Carabineros y por sobre todo la Fuerza Aérea de Chile, quien automáticamente desprende su equipo aéreo, ¿verdad? Para hacer de esto un rescate lo más rápido posible y colaboran con todo lo que es los helicópteros, ¿verdad? De ese entonces, donde llegan hasta el sector de los Maitenes y en contacto con los dos heridos que habían llegado hasta el sector, Nando Parrado y Roberto Canesa, tienen una conversación, ¿verdad? Donde ellos le hacen ver dónde es el lugar exacto donde se encontraría el avión y producto de que Roberto Canesa se encontraba un poco más delicado de salud que Nando Parrado, deciden que Nando Parrado los ayude a llegar al sector, ¿verdad? Y parten con él y él les logra decir exactamente dónde estaban sus compañeros. Y hay algo curioso ahí, que ese día no los pudieron rescatar por el tema climático que existía en la cordillera, mucho viento, y esto producía de que los helicópteros no pudiesen aterrizar de una manera exitosa, por lo tanto logran bajar solamente los rescatistas del Cuerpo Socorro Andino
y pasan esa noche ahí con los sobrevivientes, esperando que se hiciera luego la mañana siguiente para ser rescatados, ¿verdad? Y en ese momento, ese día, cuando ellos vuelven a tener comida después de mucho tiempo, más que nada unas sopas que fueron cocinadas y calentadas por esta gente del Cuerpo Socorro Andino, para empezar a motivar, ¿verdad? La llegada de los helicópteros al otro día y que fueran rescatados con todo el éxito que resultó esta operación. La verdad que es importantísimo. Aquí hubo una unión de los estamentos, todo llegaba al Regimiento 19 Colchagua, en esa época Regimiento Infantería número 19 Colchagua, Sí. y se da toda una alerta. Pero en el transcurso del tiempo se hace este milagro. ¿Cuántos fueron los sobrevivientes de finales, digamos, de esta travesía? 16 sobrevivientes, de los cuales hoy día quedan 15. 16 sobrevivientes, de los cuales hoy día hay 15. Y estas personas, ¿qué han hecho? ¿Qué pasó luego con ellos? Sé que hay bastantes agradecimientos por parte de estas personas, ¿cierto? Sé que se han motivado, sobre todo en la ciudad de San Fernando, con donaciones, han hecho algunas obras. ¿Qué podemos decir de aquello? Como también, ¿qué se prepara para lo que se viene con esta celebración de 50 años? Sí, más que una celebración, Fernando, es una conmemoración ¿Mm? de los 50 años del Milagro de los Andes. Obviamente, nosotros como fundación, lo que hemos tratado de hacer es más que nada, eh, como te decía, conmemorar un hecho histórico que llevó y sacó al mundo a la comuna de San Fernando, en donde, como tú bien decías, el 22 de diciembre vamos a conmemorar estos 50 años del Milagro de los Andes, donde vamos a reconocer a todo lo nuestro, a todo lo que eh, todos los nuestros que participaron en el rescate, en definitiva. Ahora, en ese sentido, hay mucha gente que no salió, no se inició. Por ejemplo, ya en Crónicas nosotros tenemos que resaltamos las cosas que no salen normalmente, pero que hay un grupo de personas encabezadas por Marcelo Medina, que no salen en la tele, que no hacen, digamos, mucha discusión al respecto, pero son quienes están levantando una condición, ¿cierto? Que no muchos la saben ni muchos la toman en consideración, que es precisamente hacer esta conmemoración, pero también hacer relevantes los detalles que no se conocieron y que solamente han quedado en linterna de este milagro. ¿Y por qué un milagro? Porque la cordillera de los Andes, en el contexto de que ocurre este accidente, en la forma que pasa y el tiempo que ellos estuvieron en la cordillera, porque digámoslo así, fueron casi 3 meses, nadie sale vivo. Y por eso que se habla del milagro de los Andes, ¿o no, Marcelo? Así es, solamente un milagro los podría haber salvado y esa es la condición que se toma, milagro, primero porque resistir el frío y la tormenta y las condiciones hostiles de la cordillera en esos inviernos de aquellos años ya era una osadía. Imagínate después de un accidente sin las condiciones de, 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 digámoslo así, las mejores condiciones para poder estar en la cordillera, vale decir, sin ropa adecuada, sin alimentación, producto de lo mismo, ellos tuvieron que recurrir a la antropofagia y dentro de todo, como te decía, una de las cosas que hay que aclarar es que finalmente eh, son encontrados por don Sergio Catalán. Don Sergio Catalán gestiona todo esto de dar avisos y finalmente son cruzados por el río a caballo por muchas otras personas, vale decir, colaboró el hijo de don Sergio, colaboraron otras personas que trabajaban con don Sergio, y es ahí donde viene un poco la temática, ¿verdad? De muchos que dicen que no, si don Sergio no los rescató, los rescató otra persona. No, aquí hay algo sumamente claro, don Sergio Catalán los ve, don Sergio Catalán gestiona el aviso, don Sergio Catalán da la información para que todo esto fluya de la mejor manera, por lo tanto es él el autor y hacedor de este rescate, no cabe espacio para la duda, las demás personas siempre se ha dicho, sí, participaron, colaboraron,
fueron piezas claves, pero quien gestiona todo es don Sergio Catalán. Por lo tanto, también ahí, como te decía, desmitificar un poco de que fue o no fue don Sergio, sí, efectivamente, por una sola razón. Ellos como sobrevivientes siempre lo han reconocido a él como su hacedor del milagro, no han nunca reconocido a nadie más, por lo tanto, no hay espacio para la duda. Y nosotros a través de este espacio queremos también dar a conocer esta verdad, ¿cierto? Que por mucho tiempo algunos han puesto en duda, pero de lo que sí es una realidad tangente, una realidad palpable y material, es que hoy día hay 15 vivos de los 16 sobrevivientes de este tremendo milagro que hizo que San Fernando en esa época saliera al mundo. Cabe destacar que gracias en esta historia se han hecho películas, libros, ¿cierto? Con importantes actores del cine y, o sea, digamos, del cine norteamericano, del cine mundial, no solamente obras que se hicieron en Uruguay, de donde eran estos muchachos, o también en Chile. Por eso que el milagro de los Andes trascendió todas las fronteras posibles. Marcelo, la fundación, ¿cómo opera? ¿Cómo se puede colaborar con ello ahora que estamos en la despedida de este espacio? Bueno, nuestra fundación es una fundación sin fines de lucro, más bien tiene en sus objetivos, ¿verdad?, principales, su misión y su visión es conservar esta historia, que nunca muera, también hacer lo posible para que sean reconocidos como el granito que tiene la comuna de San Fernando. Por otro lado, también es nuestra labor cuidar de nuestra cordillera, porque la cordillera así te puede causar un gran daño, pero también te puede causar grandes satisfacciones. Es como un poco contradictorio, ¿no? Pero la cordillera de los Andes ha sido pieza fundamental en grandes logros de los chilenos. Y en ese sentido, así lo vemos y sabemos que también tenemos que conservar todo lo que significa nuestra ecología del Valle de Colchagua. Las colaboraciones, prácticamente nosotros nunca hemos pedido colaboración. En esta oportunidad sí vamos a pedir que nos acompañen el 22 de diciembre, donde vamos a conmemorar los 50 años del Milagro de los Andes, ¿verdad? Donde vamos a tener una experiencia bastante bonita. La gente va a poder recorrer a través de fotos inéditas todo lo que fue el rescate de estos 16 trapistas y la historia que nunca ha dejado de tener la vigencia de siempre, ¿verdad? A pesar de ya de tener 50 años donde se produjo este milagro, la historia sigue latente, sigue muy palpable y por supuesto tan actualizada como los tiempos modernos. Así es. Agradecerte, Marcelo, entonces nos encontramos en otra edición de Crónicas Regionales. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de esto que se llama Crónicas Ciudadanas de Estudio Ciudadano. En esta ocasión vamos a viajar a Santa Cruz, a la sexta región, para conocer una gran historia. Santa Cruz, una hermosa ciudad con mucha historia, como lo adelantábamos. Por eso que estamos con Javier Durzán, uno de los socios también de esta panificadora Santa Cruz, negocio familiar que lleva mucho tiempo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, mucho gusto, muy bien aquí. ¿Y ustedes cómo han estado? Todo bien acá, recorriendo diferentes lugares de la sexta región. Y bueno, hoy día vamos a hablar de diferentes temas ligados a la panificadora. Pero en primer lugar, Javier, te quiero preguntar cómo nace esta historia, cuánto tiempo lleva la panificadora, por qué ha tomado un rol importante en la ciudad de Santa Cruz. Comentarte también, preguntarte en todo este contexto que estamos conversando.
Sí, mira, la verdad es que la panificadora Santa Cruz es un negocio histórico, tradicional de nuestra comuna, eh, que data de principios de siglo. Ya creo, mira, el año exacto de fundación lo desconozco, pero es un negocio que está desde principios de siglo en la comuna. Y la historia de mi familia con la empresa comienza en el año 60, cuando llegan mis abuelos, Radu Dutzan y Julia Martínez, llegaron a administrar la panificadora. ¿Mm? Desde esa época ya van 62 años que la familia Dutzan está administrando la empresa. Estuvo mis abuelos en la administración, luego siguió mi padre, que aún trabaja con nosotros, y ya estamos entrando la tercera generación en la administración de esta empresa. Pero como digo, es un negocio familiar que ya es parte o sea, un negocio histórico que ya es parte de la historia de la comuna. Oye, ¿cómo ha evolucionado este negocio? Me imagino que los primeros años fue como una panadería, la antigua panadería de local, también de barrio, La hoy día ha antigua panadería de crecido. barrio, correcto, la antigua Exactamente. panadería de barrio, cuando mi abuelo administraba era hornos a leña, reparto del pan en carretón con caballos, tenía la panadería al fondo, tenía unas caballerizas, y bueno, ha ido evolucionando con la misma tecnología. Ahora ya tenemos bastante hornos ya a petróleo y reparto todo eso mucho más agilizado, acorde a los nuevos tiempos, todo ya en furgones. Pero sí, es un negocio que también al comienzo, bueno, hasta la década del 90 aproximadamente, era una panadería de barrio, un local chiquitito que ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Por qué te lo pregunto, Javier? Porque hoy en día la panificadora es un lugar que uno tiene que pasar sí o sí cuando va a Santa Cruz. A lo mejor va a calcular que va a almorzar, hoy día puede almorzar, obviamente, en la panificadora. Y preguntarte también, nos contaste un poco que esto parte como una panadería y hace muy poco recibieron un gran reconocimiento a un pan típico chileno, la marraqueta, la rica marraqueta. Algunos, obviamente, acá en Santiago, yo que también soy rancagüino, digo, quiero pan marraqueta, todos me quedan mirando raro y Mirando. sí, me dicen, marraqueta, ¿cuál? Pan batido. Por ahí sí. Por Oye, ¿qué? ahí, claro, pan francés, pan batido, marraqueta, tiene distintas denominaciones de Pan acuerdo a francés también, pan francés. Claro, sí, pan francés también. Sí, la verdad es que nos invitaron a participar en un concurso organizado por Indupan, que es la Asociación de Industriales Panaderos, que se organiza ya, bueno, hace 12 años que se venía organizando solo en Santiago y ahora lo llevaron el concurso a regiones de la mano de INACAP. Aprovecho de agradecer a Indupan Santiago, Indupan Sexta Región, INACAP, que fueron los que nos invitaron. Se hizo el concurso el miércoles pasado en la ciudad de Rancagua, en INACAP de Rancagua, a la mejor marraqueta de la sexta región. Participamos alrededor de 15 panaderías y tuvimos la suerte de ganar el premio. Sí, con esta tradicional preparación. Oye, ¿cuál es la magia? O sea, yo sé que no nos puedes contar el secreto, pero principalmente, no sé, 3 características para que la marraqueta sea perfecta según tu visión. Para una marraqueta perfecta siempre hay que ser amigo del tiempo y de la paciencia. Siempre un pan, la marraqueta, mientras más larga fermentación puedas darle, vaya a tener una marraqueta más sabrosa, con mejores características de crocancia, de aromas también, que es lo que se aprecia en una buena marraqueta. La fermentación también te da el volumen, esponjosidad y el crunch cuando uno la masca también. Que se sienta crocante por fuera y blandita, esponjosa por dentro. Oye, sin lugar a duda, una historia que ha avanzado, me imagino que reconocida en Santa Cruz. Oye, pero ¿han pensado expandirse en otras localidades cercanas a Santa Cruz? Porque hablamos de la panificadora, al tiro se me viene a la cabeza Santa Cruz, pensando a lo mejor en Nancagua, otras partes también. La verdad es que sucursal propia con marca Panificadora Santa Cruz tenemos en Peralillo, pero con nuestros productos llegamos a Pichilemu, hacia la costa, pasando por todas las comunas intermedias. Tú puedes encontrar locales que venden nuestros productos en Lolol, Paredones, Marchihue, Peralillo, Población, Pichilemu. Algún amigo de Chimbarongo también nos compra. A San Fernando hay un local que llegamos con helados también.
tenemos tenemos reparto dentro de la zona de Colchagua, reparto mayorista, así que invito también a las personas que tengan algún negocio, algún almacén, algún local pequeñito, que confíen en nosotros también, en nuestros productos. Tenemos distintas gamas, desde, bueno, aparte del pan, que es nuestro corazón, pastelería, heladería, chocolatería. Tenemos una gama de productos que podemos ofrecerles también a los almaceneros y dueños de mini market. Restaurantes, hoteles, también vendemos pancitos. Yo tengo muchos recuerdos con la panificadora porque mi familia es del Huique, de ese sector, mi abuela, mis abuelos también. Entonces siempre recuerdo que tomaba esa micro antigua porque mi abuela tenía que hacer trámite a Santa Cruz y después me invitaba a almorzar o a tomar un helado a la panificadora. Y también tengo muchos recuerdos buenos, o sea, no solamente contarle a las personas que ustedes tienen una gran variedad de pan, de pasteles también, sino que ustedes son reconocidos como los mejores helados de Santa Cruz también, o sea, y por eso también te pregunto, ¿cómo han sido ustedes, cómo han cuidado a la clientela? Porque hoy en día tú sabes que hay diferentes locales, llegan diferentes competencias, pero aún así ustedes siguen vigentes, tienen su público que siempre lo ha asegurado de generación en generación, lo ha seguido mejor. Tratamos de seguir la enseñanza de nuestros abuelos, de mi abuela, de mi padre, de mantener siempre una alta calidad de los productos, siempre abastecerse con las mejores materias primas de la más alta calidad para tener unos productos excepcionales, lo mejor posible. Constantemente estar siempre, todos los días ahí al pie del cañón. Como te cuento, una empresa familiar en la que el que va puede vernos todos los días, cualquier día desde tempranito estamos ahí, yo, mi hermano, mi papá, mi mamá, estamos ahí. Eso también el público y la gente lo aprecia, se nota en el cariño que uno le pone todos los días. Sin lugar a dudas, un cariño que se ha mantenido con el paso del tiempo. Oye, Javier, te queremos agradecer esta entrevista, un lugar que obviamente te queremos pedir que lo recomiende para toda la gente que va a ver este programa, esta entrevista, para todos que a lo mejor van a parar en Santa Cruz y se van a preguntar, oye, ¿dónde podemos almorzar? ¿Dónde podemos tomar once? Le doy la palabra a Javier. Sí, antes de recomendar, por supuesto, quiero agradecer a todos los colaboradores de la panificadora. Somos alrededor de 100 personas que trabajamos todos los días desde el amanecer. Bueno, el equipo de panadería trasnocha también haciendo pancito para que llegue temprano a las casas. Así que antes que todo, agradecer a todos los distintos equipos de trabajo. En este caso en especial a los panaderos, que fue los que ganaron el premio a la mejor marraqueta, un equipo comandado por don Wilson Becerra. Y si quieren disfrutar de los ricos productos, estamos ubicados en Rafael Casanova, la calle principal de Santa Cruz, a media cuadra de la plaza. Ahí, si no saben dónde está, preguntan por la panificadora. Díganme dónde, se paran en la plaza y digan, ¿dónde lleva la panificadora? Y bueno, si no, los que van para la costa pueden pasar por Peralillo también. Tenemos ahí restaurancitos, fuente de soda, sándwiches, heladitos, pasteles y pan para que lleven para sus casas, por supuesto. Oye, sin lugar a duda, es la parada perfecta para la familia y para seguir disfrutando de ese viaje largo que a lo mejor muchos van a hacer. Oye, Javier, muy agradecido. Estuvimos conversando con Javier Durzán, socio de la panificadora Santa Cruz. Mucho éxito y sin lugar a duda, cuando nos toque tomar imágenes de Santa Cruz, vamos a estar allá y vamos a pedir ese rico hot dog también. Ojo, que tiene un hot dog espectacular. Sí, también. Si es que hacer un concurso del mejor completo, vamos a participar por si acaso. Sí, van bien, yo creo que van a ganar. Muchas gracias, Javier. Que estés bien, cuídate. Igualmente, chao, muchas gracias. Chao. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl. Contesta nuestra encuesta sobre las crónicas regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Hola Alejandro, sí, gracias por nuevamente la oportunidad, ¿cierto? Y que juntos nos encontremos en crónicas regionales.
este espacio que ha ido dando que hablar en sus capítulos y que dentro de cierta medida ha cumplido con el objetivo de poder, dentro de cierta manera, resaltar, ¿cierto?, aquellas cosas importantes que son necesarias a través de nuestros territorios y que poco se cubren, poco se dan a conocer. Y así como ustedes ya ven en pantalla, está conmigo Matías Gallardo Alegría, abogado, dirigente social, un gran amigo que nos tocó codo a codo luchar por una causa importantísima como es el humedal de Bucalemu en la comuna de Paredones. ¿Cómo estás, Matías? Un abrazo, gracias por aceptar esta invitación. Hola Fernando, no, de nada, gracias a ti por invitarnos, por invitarme y siempre también estar apuntando a los temas contingentes, al menos ambientales, así que muy agradecido. La verdad que es necesario, ¿cierto?, poner en la palestra este tipo de instancias, cosas que muchas veces se tapan, muchas veces se les tira tierra encima. Ya supimos, ¿cierto?, y se dio bastante connotación con el famoso pinche muelle en la zona de Bucalemo, que también tiene cierta vinculancia precisamente con lo que vamos a conversar hoy día, que es el humedal de Bucalemo. Pero antes que todo, hagamos una breve historia de relación para poner en contexto de lo que significó esta lucha, ¿cierto? Donde por un tiempo prolongado el humedal de Bucalemo quedó al arbitrio de nadie, donde se decía y se hacía saber, ¿cierto?, de que nadie podía dar una solución. Se decía que no había una evacuación correcta del agua del mar, se decía que el pinche muelle también había provocado gran anomalía para poder desarrollar esto, que se había dejado al arbitrio de nadie, ¿cierto? El hecho de que el polígono que estaba del humedal cercano a la playa, incluso se había arrendado hasta como estacionamiento y muchas otras cosas que hicieron ver que la comunidad organizada tuvo que, vénganlo así, levantar bandera y comenzar a trabajar. Es así como se unen unas organizaciones sociales de diferentes puntos del lugar, ¿cierto? Y sobre todo algunas colindantes que tenían más o menos las mismas intenciones, ¿cierto?, en base a sus propios territorios. Y esto hace una mancomunión que logra golpear las puertas y comenzar a trabajar por una protección y defensa del mismo. Eso más o menos, pero Matías tiene más detalle al respecto. ¿Cómo comienza y cómo se da esta lucha por el humedal de Bucalemo? Bueno, Fernando, yo creo que lo contaste prácticamente todo y de muy buena manera, un muy buen resumen, una lucha de años. En efecto, todo partió por una inquietud ciudadana, un grupo de personas, un par de amigos que comenzaron con la primera duda de por qué estábamos maltratando de esa manera el humedal. Y luego comenzó a escalar esta idea. Primero fue un Boca Challenge organizado por Rigoberto Guajardo, perdón, Rigoberto Muñoz y un par de amigos más también allí de Bucalemu. Y esto terminó alcanzando una connotación bastante importante a raíz de un par de hitos. De entre ellos fue justamente la oportuna postulación del humedal Bucalemu Cabecera eh, digamos, al fomento de protección, en este caso a la protección ambiental, sin obviamente no menores esfuerzos. Pero creo que también eso engalana el resultado. Afortunadamente actualmente contamos con un humedal protegido, reconocido, en vías de protección, al igual que en otros sectores de la costa de la sexta región, en la que afortunadamente hemos logrado, como Fundación Salemos Bucalemu, hemos logrado poder extender también un poco de ayuda. Y en ese sentido, nuestra preocupación siempre ha sido lograr que la protección no solamente se quede en una publicación en el diario oficial, ¿ya? No que sea letra muerta. Así que en ese sentido, la verdad es que nuestra disposición para colaborar siempre ha estado presente. Cabe señalar de que la agrupación o esta
esta unión vecinal que se hace en Paredones se hace llamar Salvemos Buca, la cual luego de que se concreta el hecho de que el humedal cabecera Bucaremu sea llamado y sea ya sentenciado como humedal urbano, luego de esto, ¿cierto? En vista y considerando de las necesidades que se pretendían y se pretenden para hacer ejecución y seguir protegiendo el humedal, es que nace la Fundación Salvemos Buca. Ahora, como es una fundación recién en inicio, ¿cierto? Recién partiendo, cabe destacar que dentro de la historia, ¿cierto? Al poder concretar, digamos, llegar a esto, se dan varios hitos, como el hecho de que se golpeen las puertas y se exponga en el Consejo Regional, ¿cierto? En la Comisión de Medio Ambiente. También se logra la visita constante del subsecretario de Medio Ambiente, lo cual da origen, ¿cierto?, a una serie de hechos, porque cabe destacar que se forma un cordón entre organizaciones, ¿cierto?, unidas de diferentes puntos, y eso hace que dentro de la región de O'Higgins, los primeros y únicos humedales urbanos de la misma son precisamente Salvemos Buca, Bucalemu Cabecera, está Petrel de Pichilemu y la Vega de Pupuya en Navidad, que son los tres de la región de O'Higgins, y todos están en Carrera del Caro y todos en esta unión de organizaciones sociales. Ahora bien, si comenzamos en la historia, hay un compromiso y se adquieren bastantes compromisos en esa época. Hay que decirlo que mucha gente comprometida en el mismo Consejo Regional. Hay que decir que también dentro de las actividades que se fueron desarrollando fueron visitas a terreno por el subsecretario y comisiones políticas, donde todavía recuerdo hay una confrontación que se dio entre un consejero regional, ¿cierto?, y un concejal de Paredones, donde también se levantó, ¿cierto?, cierta polémica porque el director provincial de educación estaba, digamos, en el grupo de desarrollo y de petición del cuidado del medio ambiente, cosa que ahí por ahí alguien dijo que educación no tenía nada que ver en el tema de la defensa del humedal, cosa que fue una barbarie, considerando que para poder entender la protección hay que estar educado para saber esto. Y eso también lo vamos a conversar en un ratito más cuando también toquemos el punto de lo que falta, lo que quedó pendiente, y entre ellos son los reglamentos de protección de cada uno de los humedales, sobre todo el humedal de Bucalemu. Pero Matías, ¿cuál fue tu experiencia cuando se inicia la lucha y cuando se está en el fervor de la misma y la resolución de humedal protegido, de humedal urbano, no salía? Bueno, yo creo que en ese instante estábamos todos expectantes. Y aparte de estar expectantes, estábamos alertas. Regularmente cuando hablamos de la protección del medio ambiente, afectación en el sentido de la protección, hay varios factores que juegan en conjunto, ¿ah? De hecho, en base a lo mismo que tú estabas diciendo, Fernando, claro, efectivamente nosotros logramos tener la buena llegada, la posibilidad de también poder acceder a este tipo de instituciones, al gobierno regional, a la Seremi de Medio Ambiente, al mismo Ministerio de Medio Ambiente, porque el subsecretario, una vez que toma contacto con nosotros, automáticamente comenzaron a generarse instancias muy positivas en torno a lo que se estaba solicitando. Bueno, dentro de eso mismo logramos generar nexos con la Pontífice de Valparaíso, con un par de profesores, con un grupo, perdón, de profesores de la Universidad de Valparaíso también. Logramos también tener cercanía con el Instituto de Geografía, cuestión que nos permitió poder presentar el informe con todas las características necesarias a fin de poder cumplir con los requisitos. Ahora, esta es la parte que nosotros ejecutamos. Ahora, por su parte también existen trámites que son de carácter administrativo, y siempre le van a estar pidiendo información a la municipalidad, por ejemplo. Entonces, por eso te digo, estos son actos mancomunados, que si bien es cierto, tienen un inicio,
que puede ser por uno o por otro sector, no es menos cierto que en ambos casos siempre se va a requerir de la colaboración. Por eso, por mucho que uno enalbore muchas banderas, lo que corresponde es también generar una concientización. Y en ese sentido, por efecto de poder relacionar más que nada la educación, no sé si tanto la presencia de personas o no, pero sí, por ejemplo, la educación, es sumamente importante que nosotros como ciudadanos responsables, como gente pensante, por último, si no somos ciudadanos responsables, poder entender cuál es el beneficio de una protección de medio ambiente. Fernando, no hay que olvidar que la tierra, el ecosistema, el medio ambiente en sí nos trasciende. Eh, Esto va más allá de algún tipo de color o gestión, es más bien sobrevivencia o supervivencia. Entonces, en ese sentido, es evidente que debe concurrir en su formación diferentes entidades, agrupaciones sociales y principalmente la agrupación social, Fernando, al menos en este caso que fue súper importante. Sí, Ahora, tienes te toda la escucho. razón en aquello, tienes toda la razón en aquello, Matías. Y me gustaría que, Alejandro, vamos y volvemos porque seguimos conversando con Matías Gallardo, porque hay cosas sabrosas e importantes de cómo se dio el tema de nombramiento del humedal urbano, pero también hay cosas dolorosas que hoy día queremos poner en la mesa para que esto no trascienda y se dicten estas malas experiencias, pero que también se apoye para que hoy día salga de una vez también el reglamento de protección y que hoy día se ve que el humedal vaya por buen camino. Vamos y volvemos, Matías. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Otra vez, gracias Alejandro, con Matías Gallardo. Y estábamos hablando del humedal de Bucalemo. Decíamos que hay cosas sabrosas y cosas que ocurrieron, así como en esa época, cuando recién se comenzó a conversar y se empezó a hacer la gestión, el alcalde de la época, de allá de Paredones, era Sammy Ormazábal. Él también que aparece en algunas grabaciones luego, el famoso Pinche Muelle, y el gobernador actual, que en esa época era el intendente. Ahora bien, luego de esto, ¿cierto? Comenzamos a hacer el trabajo de que esto se dé como humedal urbano. ¿Qué sentiste tú cuando se logra el objetivo y es humedal urbano, Matías? Y ahí se crea una serie de instancias que se van a dar, ¿cierto? Con mucha alegría, que se van a dar con mucho ahínco por la protección del humedal en ese instante. Bueno, sí, de hecho, esa situación fue bastante particular. Eh, una vez que ya obtuvimos el nombramiento, la verdad es que nos costó bajar la situación, nos costó materializarla, porque evidentemente teníamos mucha alegría, estábamos muy contentos en ese momento. Para nosotros esto definitivamente fue para nosotros, insisto, va a marcar y marcó un antes y un después. Y literalmente marcó un antes y un después en ese sentido, sobre todo lo que dice relación con la protección del medio ambiente y los compromisos que se adquirieron. Y en razón de tal, también, claro, nosotros nos constituimos, formalizamos ya como una fundación, toda vez que eh, cuesta de cierta manera poder agrupar un gran número de personas bajo una misma sección operativa. Entonces, en ese sentido, era mucho más eficiente poder establecer una constitución vía fundación, toda vez que así efectivamente sí se podían hacer parte todos aquellos que quisieron y siempre han estado, y evidentemente cualquiera que quiera apoyarnos de aquí en más, siempre va a ser bienvenido. Ahora, considerando esto, ¿qué pasa hoy con el humedal? Se Hoy produce por ahí, la hoy, verdad,
Sí, te escucho. Sí, no, lo que pasa es que te iba a comentar de que en aquella oportunidad, ¿cierto? Muchas promesas, había un candidato, ¿cierto? Que luego se transforma en autoridad, que se había llevado toda esta gama de circunstancias, ¿cierto? Que la había hecho suya y que apoyaba siempre en los jóvenes y en esta iniciativa y en esta organización y que se iba a proteger el humedal y que iban a hacer una serie de instancias, ¿cierto? Y que hoy día lamentablemente vemos que el humedal tiene más botes que antes, vemos que el humedal está más desprotegido que antes, y la pregunta es, ¿qué pasó? Primero, ¿qué pasó en el tiempo a tu juicio? Y luego saber esa sensación. ¿Qué pasa con aquellos que luchamos tanto y creímos? Mira, Fernando, lo que se haga o no por parte de las promesas que eventualmente en alguna campaña electoral se puedan cumplir, eh, la verdad es que más de lo mismo, no me asombra. Lo que sí, creo que si existe la posibilidad de ayudar a poder ejecutar y concretar bases o ideas, evidentemente que siempre hay que estar dispuesto a ayudarlo. En ese sentido, creo que es necesaria la colaboración. Ahora bien, la situación actual del humedal, específicamente en Bucalemo, y tengo entendido que también en un par de humedales más, en este caso, si no me recuerdo, Pupuya, están en etapa, aún después de un año, en etapa de implementación de un plan de manejo. La verdad es que desconozco por qué la demora, desconozco internamente la gestión que se estará realizando, pero se encuentra al debe en la situación más puntual que hice relación con algún tipo de ordenamiento municipal, cualquier figura sea esta, un decreto alcaldicio, una ordenanza municipal, en fin, se encuentra a la espera, y eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, volvemos a lo mismo, Fernando. Acá si existe la inquietud ciudadana, es necesario ejecutarlo de propio a fin de que esto sí se pueda lograr. Eh, Creo yo que no podemos perder el tiempo en ese tipo de situaciones porque no avanzamos. Lo que sí es necesario, evidentemente, es buscar la manera más idónea de ejecutar los compromisos que se adquieren. Entonces, en ese sentido, Salvemos Bucalemu y en lo personal, estimo que siempre ha de estarse a- al diálogo, al cruce de ideas, y en caso contrario, siempre se pueden escalar diferentes instancias, siempre existe la posibilidad de poder llegar eh, a una seremía, a alguna o alguna posición mucho más cercana. En ese sentido, siempre existe la posibilidad de buena manera, bien construida, de manera responsable, de forma proyectada, en cómo se pueden llegar a lograr este tipo de cosas, Fernando. Porque no hay que Pero hay una olvidar. cosa, pero eh, Matías, hay una Ujú. cosa, por favor, y te detengo ahí 2 segundos. Tú no me puedes decir que no hubo un trabajo responsable, escalado, completamente informado, ¿cierto? Donde aquí es lo que tú me dices y la única conclusión que saco yo en este caso es que no ha habido una voluntad. Porque si está todo disponible por un sector que hizo la pega, levantó la bandera, llamó la atención, logró la trastienda de las instituciones, trajo al subsecretario, se dio el humedal urbano y que hoy día la parte que tiene que ser pues, la administrativa no está, porque tú no me puedes decir que en un año se me olvidó, o sea, no, es que lo tenía listo ahí en el cajón y se me quedó y se me olvidó. Entonces, Exacto. porque yo creo que las entidades responsables, administrativas, locales, por lógica, cualquier actividad que haya en Bucaramanga pasan por ahí, o sea, tampoco me pueden decir, no me vi, no me fijé, no me di cuenta. Entonces, Que no se vayan que no se vayan a recordar constantemente. claro, No, o no, sea, te entiendo. entonces, Mira, cuando tú me Fernando, dices eso, es como decir, o sea, es como autoconsolarse con algo que no corresponde. Entonces, en este caso, creo yo, evidentemente.
creo yo, y tú en ese aspecto me conoces, yo soy más frontal en eso y por eso que también se han conseguido algunos resultados, porque cuando uno tiene que decir las cosas y golpear la puerta y golpear la mesa fuerte, y tú lo hiciste en una oportunidad, yo todavía recuerdo cuando expusiste en la comisión del Consejo Regional, cuando todos los no, ya, no paraban bola y de repente tuviste dos datos puntuales golpeando la mesa y automáticamente cambió la atención. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día también se enfrió la voluntad de la gente por pararse e ir a exigir que se den las condiciones que sí están hoy día, o realmente es algo que es macro, porque también nos encontramos con esta misma figura y peor, yo creo que en otros lugares. La Vega de Pucuya está Sí, también por ahí, así que ahora es un tema, a ver, ¿cómo te puedo sí, yo decir? creo que es un ¿Será síntoma. un virus el Yo que creo- anda? ¿Será un sí, virus? sí, yo creo que es un síntoma, yo creo que es un síntoma, Fernando, de lo que está pasando. Yo creo que una manera útil, inteligente y beneficiosa a los propósitos es determinar que esto es una especie de síntoma de un tipo de conducta enferma. ¿Mm? En el sentido de eh, no llevar a concreción muchas de las autocríticas. Yo creo que, mira, es que, a ver, me llamó mucho la atención tu comentario de recién porque es cómo hacer una lectura en el nivel de al menos ejecución, responsabilidad ambiental de carácter municipal. Entonces, eh, es como para analizarlo en macro. No sé si me explico, porque Fernando, a ti también te consta, al igual que a mí, conocemos experiencias en otros sectores que están dentro de la comuna, perdón, que pueden estar dentro de la región o fuera de la región, pero nos consta que existe en ese sentido una, un dejo de abandono. Pero a su vez también yo digo, mira, ¿cómo es que lo van a abandonar si no es algo que tú puedas obviar? Entonces yo creo que a lo mejor falta capacidad, faltan lazos, faltan nexos, falta quien pueda dirigir ese proceso, porque el medio ambiente influye e incluye a todos, Fernando. Cuando tú hablas de la protección de un medio ambiente, cuando tú dices que quieres declarar como humedal urbano una formación de agua, lo que estás diciendo es que vas a afectar económicamente esa zona. Y eso es innegable, porque tienes que modificar conductas económicas. Entonces, en ese modificar conductas económicas es que también necesariamente deben unirse al menos dos o tres departamentos de una misma municipalidad. Entonces, insisto, en ese caso yo creo que yo insisto, dudo de que alguien sea capaz de proferir comentarios o utilizar promesas para mejorar el medio ambiente, siendo que el medio ambiente no supera. Esta cuestión excede los colores, excede de tiempo, Fernando. Nosotros vamos a dejar de existir y el medio ambiente va a persistir. ¿En qué condición va a persistir? Eso es lo que yo encuentro que acá es lo que vale. Por eso yo te digo, Fernando, no caer en ese tipo de discusiones. Porque claro, o sea, es importante tener el Totalmente sustento de acuerdo. administrativo. Sí, totalmente Claro, de es acuerdo. importante tener el sustento administrativo, pero si no se mueven administrativamente, bueno, tendrá que ser nuevamente la sociedad organizada la que levante en albore nuevas banderas y se logre ese tipo de protección efectiva. Entonces, para no quedarnos en la chica, efectivamente, una figura como una fundación, efectivamente sirve para poder concretar ese tipo de fines. La, la Entonces, verdad que yo tú por tienes eso digo, razón. O sea, te doy el punto en el tema de que no hay que quedarse una discusión tan leve, pero en este caso puntual, y aquí disculpa que sea insistente, pero en este caso puntual, conociendo la administración local de Paredones, conociendo que hoy día quien es el alcalde fue parte fundamental de la levantada de bandera, incluso hasta lineamientos que se otorgaron para poder funcionar, y que hoy día no sea hoy día el humedal urbano como el ejemplo de los tres que se dieron en la región de Higgins, eso a mí me llama la atención. Eso es lo preocupante.
Si hubiese sido una persona que no tenía idea, de que entró recién y se encontró con el problema, que fue una persona que recién asumió y que no entiende nada, te puedo decir, claro, sí, tienes razón, ya lo compro. Pero en este caso, es como, mira, disculpa que te lo diga así, Matías, yo sé que de repente puede ser que cuesta encontrar una respuesta lógica, pero para mí es como que Matías hubiese sido el alcalde hoy día y estuviese haciendo lo mismo. No sé si me entiendes un poco, yo lo veo desde afuera, y eso es precisamente lo que creo yo que hay que ir a golpear la puerta y decirle, señor, comencemos a trabajar por el humedal como estaba predispuesto, o sea, ni siquiera ir a la confrontación, señor, lo invitamos, comencemos a trabajar, pero trabajemos en serio, porque ya llevamos un año y el humedal es el que está sufriendo y las nuevas generaciones son las que no van a conocer cómo corresponde. Matías. Sí, disculpa. Fernando, mira, efectivamente molesta, decepciona, defrauda ver el estado en el que está actualmente el humedal. La verdad es que me da hasta vergüenza, si te soy sincero. Desde el punto de vista de la administración, mira, yo he aprendido que lamentablemente la administración no da no da el clavo, ¿no? Y digo esta, digo otras, digo ejemplos. Insisto, veo que desconozco si habrá o no la intención, desconozco si existirá o no la capacidad, desconozco si es que en algún momento fue importante, desconozco si es que tienen algún tipo de lineamiento que no sea depender de un tercero. Hay hay muchas bases de respuesta que por el momento no tengo a la mano, pero es evidente que sí hay un problema y ese problema hay que solucionarlo. Así es. Matías, nos pilló el tiempo, es muy interesante este tema, está como para hacer una segunda parte, así que te agradezco este tiempo para dar a conocer la historia del humedal de Paredones, ahí en el extremo sur de la región de O'Higgins, y que ojalá podamos encontrar en todos los actores pertinentes y tener en cuenta que Crónicas Regionales va a estar atento allí para difundir lo que ustedes hagan como fundación en pos de la defensa del medio ambiente, y no solo de ahí de Bucalemu, sino que de Paredones en su conjunto, de Cardenal Caro y de quien lo necesite, porque Matías es materia dispuesta, así que atento con ello. Matías, muchas gracias, un abrazo tremendo. Fernando, a ti gracias por la invitación. Siempre como Fundación Salemos Bucalemu y en lo personal como Matías Gallardo voy a estar dispuesto y disponible para poder ejecutar cualquier tipo de ayuda, prestar los conocimientos y la experiencia siempre para mí han sido, creo que un tema fundamental. Reitero, ante la falta de actividad de esta organización municipal, semiestatal, estatal, siempre la bandera la vamos a tener los ciudadanos. Y eso es súper importante porque por nosotros, Fernando, pasa el cambio. Y te estoy hablando acá en materia ambiental, en materia a nivel político, a nivel educacional. Todo pasa por nosotros, Fernando. Entonces, claro, molesta mucho, avergüenza, en términos simples. Pero bueno, que sea solo una sensación y que no sea pasajero. Morir de pie antes que vivir de rodillas. Súper importante. Así es. Nos vemos. Gracias, mi estimado. Bueno, Ahí estaba Alejandro cuídate. Matías Gallardo Alegría, abogado, conversando con nosotros en Crónicas Regionales. Nos encontramos. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl. Contesta nuestra encuesta sobre las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins.
fueron las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Las crónicas regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022.